Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a lo que pueden llegar a ser refuerzos para River, pero recién en el 2024. Como sabemos, hoy, jueves 31 de agosto, está cerrando el libro de pases. Seguramente cuando estén mirando este video esté definitivamente culminando el mercado de transferencias en Argentina, y salvo algo de último minuto que no quiero descartar totalmente, todo parecería indicar que River, por lo menos en este mercado, se va a quedar con los 5 refuerzos que trajo, es decir, Manuel Lanzini, Facundo Colidio, Ramiro Funes Mori, Gonzalo El Piti Martínez y Sebastián Boselli, y le sumamos a Nicolás Fonseca, que ya fue adquirido en cuanto a lo económico, pero que recién se sumará al plantel en enero del 2024. Sin embargo, ya hay que ir viendo los refuerzos de cara al año que viene. ¿Por qué digo esto? Si bien es verdad que hubo un éxodo importante de futbolistas a mitad de este año, es decir, en este receso, a finales la cantidad de jugadores que pueden llegar a abandonar el plantel puede llegar a ser aún mayor, ya que hay muchos que terminan sus respectivos contratos y algunos no serán renovados. Por eso mismo, River debe ir en búsqueda de más refuerzos. Y en este video vamos a contarles 10 jugadores que podrían llegar a ser incorporaciones. Vamos a estar hablando de algunos ex que terminan contrato a mediados del año que viene y que podrían adelantar su vuelta, y también de otros jugadores que están en la mira para hacer incorporaciones en el 2024. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con los ex River porque los nombres que suenan son verdaderamente muy importantes. El primero que hay que mencionar es sin lugar a dudas Eric Lamela, uno de los jugadores que más ganas tienen los hinchas de que regresen y se pongan el manto sagrado, teniendo en cuenta que se fue de River verdaderamente muy joven, por allá a mediados del 2011, en la etapa más oscura de la etapa del club, y como su contrato con el Sevilla de España acaba el 30 de junio del año que viene, a partir del 1 de enero puede negociar para irse a cualquier equipo del mundo libre con el pase en su poder. Por eso mismo, desde el más grande, están intentando ver qué posibilidades concretas hay para que regrese el año que viene. El hecho de que muchos ex hayan vuelto en el último tiempo, si tomamos en cuenta los últimos 2 años, hay un número muy importante de jugadores que hicieron las divisiones inferiores en River y que han regresado: Emanuel Mamana, Leandro González Pires, Matías Craneviter, Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini, y podemos también sumar, si bien es cierto que no hicieron las categorías menores en el más grande, a Nacho Fernández y al Piti Martínez. Muchos futbolistas que han vuelto y se han puesto a la banda en este último tiempo, y eso entusiasma un poco a los ex que todavía siguen jugando en el fútbol europeo. Está claro que mucho dependerá de lo que pueda llegar a ser Lamela en esta temporada con un Sevilla que no ha comenzado de la mejor manera la Liga Española. De hecho, marcha último, perdió los primeros 3 partidos, pero va a disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League. La Liga de Campeones estará sorteando el próximo viernes, y dependiendo del grupo que le toque al elenco español, ahí podremos ver en definitiva cómo se va a llevar a cabo este primer semestre del año. Y digo esto porque dependerá mucho del rendimiento y de los resultados que pueda tener el jugador con su club para saber si existe alguna posibilidad de que venga en enero, 6 meses antes de que finalice su vínculo. Caso contrario, habrá que esperar, por ejemplo, a la misma situación que vivieron Lanzini y Funes Mori en este último receso, que regresaron recién cuando el 30 de junio acabaron sus respectivos contratos con el West Ham de Inglaterra y Cruz Azul de México respectivamente. En el caso de Lamela, está jugando en un equipo muy importante que tiene buena relación en general con River, porque el millonario le ha vendido a Sevilla a bastantes jugadores en el último tiempo, y es más, en este último mercado negociaron por un momento la vuelta de Gonzalo Montiel. Después, como vino una oferta muy buena del fútbol inglés, del Nottingham Forest más precisamente, fue imposible que el lateral derecho pudiera regresar a River. Pero en el caso de Lamela, teniendo en cuenta que estaría jugando en su último equipo europeo antes de volver a la Argentina, las posibilidades de regresar a River en el 2024 están intactas. Después, seguramente, dependiendo del nivel del propio futbolista, hay que esperar si el Sevilla le ofrece o no una renovación de su contrato. En caso de que prolongue su vínculo, está claro que un posible regreso a River se podría estirar demasiado lejano en el tiempo, y no sabemos si en definitiva ya sería auspicioso su vuelta dependiendo de su nivel. Hoy estamos hablando de que es titular en uno de los mejores equipos de España, más allá del comienzo que haya tenido la liga, que va a disputar la UEFA Champions League y que salió campeón de la última UEFA Europa League. Por lo que, sin lugar a dudas, si regresa en 2024, Eric Lamela sería un refuerzo de lujo para el equipo de Martín de Michelis.
Vamos ahora con otro ex River, más precisamente con Lucas Ocampos, que también está jugando en el Sevilla, que su situación quizás no es tan sostenida como la de Lamela. ¿Qué quiero decir con esto? Ya en su momento Ocampos se había ido a préstamo al Ajax de los Países Bajos para intentar ganar minutos porque en el elenco español no estaba teniendo suficiente continuidad. Después en el conjunto neerlandés prácticamente no jugó y eso hizo posible su vuelta al Sevilla, y en los últimos 6 meses, es decir, en la primera mitad del 2023, pudo tener algo de regularidad, pero ya no fue ese mismo Campos que en su momento deslumbró en el conjunto andaluz y que hizo que formara parte prácticamente de la alineación titular de manera indiscutida de la selección argentina. Recordemos que fue perdiendo su lugar en el combinado nacional al mismo tiempo que también fue perdiendo su lugar en el Sevilla. Por eso mismo, la realidad es que su situación no es igual a la de Lamela en ese sentido. Si bien es cierto que está en consideración por parte del DT del Sevilla, la realidad es que podría perder su lugar si es que no mantiene un nivel acorde. Además, hay que tener en cuenta que su vínculo, al igual que el de Lamela, acaba el 30 de junio del 2024 y hay que ver en definitiva si deciden hacerle una renovación de su contrato. Hay menos posibilidades que en el caso del jugador anterior y por eso mismo River está latente en cuanto a una posible incorporación. Recordemos que Ocampos se fue de River cuando tan solo tenía 18 años a mediados del 2012. Acababa de conseguir el ascenso, había sido el único futbolista que había disputado, ya sea como titular o suplente, los 38 partidos que River jugó en el Nacional B. Solo disputó el primer partido en la máxima categoría en el regreso del más grande y posteriormente terminó siendo transferido al Mónaco de Francia por una cifra muy grande, alrededor de 13 millones de euros. Prácticamente era imposible de rechazar, por eso mismo se terminó yendo verdaderamente muy joven. Ahora, en un posible regreso, River estaría preparando una oferta bastante importante para él en enero, ya que por lo menos desde la dirigencia y desde la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francescoli entienden que hay más posibilidades de que regrese Ocampos de que vuelva a Lamela, por lo menos en primera instancia. Después las situaciones familiares y personales de cada uno de los futbolistas van cambiando día tras día, por eso mismo habrá que esperar en definitiva para saber si River puede hacer una propuesta interesante como para que regrese en enero del 2024 o si en definitiva, al igual que en el caso de Lamela, habrá que esperar hasta el 30 de junio, que es cuando termina definitivamente su vínculo. Y vamos con otro ex River que acaba su contrato el 30 de junio del año que viene, aunque su realidad es bastante mejor que la de los dos recién mencionados. También está jugando en España, en un equipo Andalucía, y es Guido Rodríguez. Su vínculo con el Betis termina el 30 de junio del año que viene y la realidad es que están hablando ya con él para renovar su contrato. Aunque hay que tener en cuenta que por el momento, o ahora cuando estoy haciendo este video, todavía no se ha llegado a un acuerdo para la prolongación de su vínculo. Es decir, hay que decir que Guido Rodríguez por el momento, hasta el 1 de enero del 2024, es únicamente jugador del Sevilla, pero a partir de esa fecha podría negociar con nuestro equipo. Uno entiende que como es un jugador que forma parte habitualmente de las convocatorias de la selección argentina, es más, ha sido titular en un partido de la pasada Copa del Mundo, en la segunda fecha de la fase de grupos, en la victoria 2-0 contra México, que es bastante complicado quizás que abandone Europa en este momento, que a lo mejor puede jugar un par de temporadas más en el viejo continente antes de regresar a la Argentina, ya sea en el Betis o en algún otro equipo. De hecho, en su momento había sido buscado por conjuntos de la Premier League, pero el equipo español se había puesto muy duro a la hora de transferirlo y por eso mismo se quedó en la Liga Española. Hay que tener en cuenta que Guido Rodríguez es un futbolista que quizás no ha llegado tanto al hincha de River como Lamela y Ocampos, teniendo en cuenta que solo estuvo como suplente en el año 2015, aunque formó parte de aquel plantel campeón de la Copa Libertadores. Un punto muy positivo que puede favorecer a Guido Rodríguez es que a fin de año en el más grande acaban sus respectivos contratos Enzo Pérez y Bruno Zuculini, y el millonario va a necesitar dos mediocampistas centrales para reemplazarlos. Ya está Matías Craneviter, también ya está en enero Nicolás Fonseca, el uruguayo que incorporaron y que va a llegar en los primeros días de enero del próximo año, pero da la sensación de que falta un mediocampista central más que sea indiscutiblemente titular, y ahí
es donde puede aparecer Guido Rodríguez, un jugador de selección argentina que se ha ganado su lugar en el Betis y que en definitiva, si bien es cierto que puede ser que ya esté en una edad donde su rendimiento puede empezar a tener un declive, la realidad también es que es uno de los mejores mediocampistas centrales de todo el planeta, por lo que en caso de poder regresar el año que viene, River estaría contratando a un refuerzo de lujo, además de tener un regreso muy importante teniendo en cuenta que es uno de los ex River que hoy por hoy está teniendo un mejor nivel en el fútbol europeo. Y vamos a hablar del último ex River de esta lista. Este no hizo las divisiones inferiores del club, pero es el que quizás mejor recuerdo por lo hecho dentro del campo de juego ha dejado en los hinchas. También es verdad que Lucas Alario en el momento que se fue generó cierta controversia porque no partió de la mejor manera el fútbol alemán. Y además hay que tener en cuenta que es el único de los mencionados al cual River ya ha ido a buscar en anteriores mercados de pases y por decisión propia de él ha decidido seguir jugando en Europa. Sin embargo, la situación ha cambiado. En este receso, el futbolista en cuestión, que se está recuperando de una lesión, manifestó por primera vez desde que se fue de River, es decir, en los últimos 6 años, que le gustaría volver a ponerse la banda. Y es la primera vez porque con anterioridad él siempre se había mostrado un poco negativo a la hora de pegar la vuelta. Siempre había declarado que su principal objetivo era intentar afianzarse en algún equipo del fútbol europeo. Sin embargo, prácticamente no lo consiguió nunca, salvando por algunos buenos meses en su primer equipo alemán, en el Bayer Leverkusen. Después no logró hacerlo tampoco en ese conjunto teutón y mucho menos en el que vino después, es decir, en el Eintracht de Frankfurt, donde tampoco logró tener esa continuidad deseada. Alario, hoy por hoy, como dije, está haciendo sus últimos meses de rehabilitación luego de una dura lesión y la idea es que para octubre o noviembre de este año ya esté disponible. Después hay que tener en cuenta que su contrato con el Eintracht de Frankfurt no acaba el 30 de junio del 2024 como el de los futbolistas que mencioné anteriormente, sino que termina el 30 de junio del 2025, es decir, si tomamos como parámetro enero del año que viene, dentro de 18 meses, por lo que sí o sí habría que negociar con el equipo alemán para ver en definitiva si puede convertirse en refuerzo. El Frankfurt pagó 6,5 millones de euros al Bayer Leverkusen para hacerse con los servicios del atacante y por eso mismo lo más probable es que River tenga que poner algo de dinero como para incorporarlo. Dependerá mucho un par de cuestiones: la fuerza y la presión que pueda ejercer el propio jugador para volver. Si Alario tiene ganas, es probable que desde River puedan llegar a hacer un intento. Si no muestra ese deseo, la realidad es que desde el más grande no van a esforzarse mucho. Y después también hay que tener en cuenta cómo rinden los actuales centrodelanteros que hoy por hoy River tiene en el plantel. Borja y Rondón son los dos jugadores que se desempeñan en un lugar parecido al de Alario, más allá de que no son iguales. Si no tienen un buen rendimiento, está claro que River va a ir en búsqueda de otro centroatacante para jugar la Copa y Lucas Alario podría ser el indicado. Vamos ahora a meternos con jugadores que no son ex-River, es decir, que están jugando en otros equipos y que están ligados a otros clubes del fútbol argentino. Vamos a comenzar por el cual se hicieron negociaciones en este mercado de pases, que es Joaquín Pereira, mediocampista ofensivo de Atlético Tucumán. La dirigencia de River negoció con la comisión directiva del equipo del norte de Argentina para ver si en definitiva podía incorporar a este volante, que es de los pocos futbolistas del fútbol local que le gustan a Martín de Michelis. Como ya sabemos, no hay tantos jugadores en el fútbol argentino con aptitudes para ponerse la camiseta de River. No sé si en definitiva hay tan pocos como piensa el cuerpo técnico y los managers de la institución de Núñez, pero en definitiva Joaquín Pereira cumplía en principio con los requisitos. Sin embargo, el equipo tucumano pretendía alrededor de 5 millones de dólares para desprenderse definitivamente de él. Y claro está, la dirigencia no estaba dispuesta a hacer esa inversión por un jugador de 24 años, teniendo en cuenta que era muy complicado que en un futuro podrían recuperar ese dinero, salvo que el jugador tuviera una explosión verdaderamente importante. Está claro que 6 meses buenos en River te llevan al fútbol europeo. Le pasó a Julián Álvarez, le pasó a Beltrán, le pasó a Enzo Fernández, pero ahí estamos hablando de futbolistas menores de 22 años. En este caso estamos hablando de un jugador de 24 que necesitaría una adaptación previa. Más allá de que si vos ponés 5 millones de dólares por un jugador, estamos hablando de un futbolista que tiene que venir y rendir lo más rápido posible.
En cuanto a sus cualidades y virtudes, Joaquín Pereira es un jugador muy bueno, rápido, en el mano a mano contra los defensores rivales tiene muchas variedades de maniobras como para eludir al rival, y también hay que tener en cuenta que con tan solo 24 años se ha convertido en el capitán de Atlético, lo cual es algo muy valorable, más allá de que el equipo tucumano no sea de los más grandes del fútbol argentino. Con 24 años y ya portás el brazalete de capitán, significa que has hecho un muy buen trabajo. ¿Qué es lo que puede pasar en enero si en definitiva River decide ir en búsqueda de un volante ofensivo? Algo que no está confirmado, sobre todo teniendo en cuenta que finalmente llegaron Lanzini y el Piti Martínez. Cuando River fue en búsqueda de Pereira todavía no había llegado ninguno de estos nombres, pero si deciden ir de nuevo por él, la cotización de Atlético bajaría, salvo que el equipo en cuestión clasifique a una Copa Internacional. ¿Por qué digo esto? Porque en este mercado lo que sí había negociado River y el equipo tucumano era que si lo dejaba hasta diciembre, el futbolista iba a valer $3,5 millones, un número que sigue siendo alto, pero obviamente menor a los 5 millones de la moneda estadounidense. Dependerá mucho de cómo rinda River este semestre y también del dinero que salga el jugador en enero del 2024. Y vamos ahora a hablar de un jugador que juega en la única posición que a mi entender sí o sí tenía que reforzar River en este mercado, que era la del lateral derecho. Vengo pidiendo desde hace mucho que River necesita un marcador de punta diestro porque se fue Rojas, que era el único que dentro de los últimos 2 años había tenido un nivel medianamente bueno, más allá de que después de la lesión no fue el mismo ni por asomo del que había salido campeón en 2021. Herrera nunca mostró estar a la altura, más allá de algunos partidos específicos, y Casco hoy por hoy, con su edad ya avanzada y habiendo jugado la realidad toda su carrera por el costado izquierdo, debería ser suplente por justamente el lado zurdo del equipo y no por el lado diestro. Sin embargo, desde River decidieron no traer a nadie y confiar en primera instancia en Santiago Simón. Pero vamos a hablar ahora del jugador que ven en pantalla, porque es un futbolista que interesa y cuyo contrato con Defensa y Justicia acaba el 31 de diciembre de este 2023. Es el uruguayo Agustín Saintana, que sorprendió a todos con el gran nivel que ha mostrado en el elenco de Florencio Varela en este año. La realidad es que no se esperaba que un jugador que sus traspasos en el fútbol uruguayo habían sido básicamente todos en condición de libre, es decir, nunca había sido incorporado por un equipo mediante dinero. Defensa y Justicia lo vio, teniendo en cuenta que su última temporada, la 2022, en Defensor Sporting sí había sido buena, no le habían renovado el contrato, y ahí es donde el conjunto argentino apareció, apostó por él, y la realidad es que el futbolista ha rendido con bastantes creces. Quizás es mucha la magnitud teniendo en cuenta que era un jugador desconocido, pero también hay que destacar que Defensa y Justicia ha jugado Copa Sudamericana y ha tenido un nivel bastante importante en esa competición en cuestión. Por eso mismo no hay que dejar de lado que ya es un futbolista acostumbrado a jugar a nivel internacional. Y como dije, River necesita un lateral derecho. Más allá de cómo pueda rendir Santiago Simón durante este semestre, que parecería que va a ser el marcador punta diestro de River en lo que queda del 2023, la realidad es que el más grande va a necesitar un futbolista en esa posición en enero. La Copa Libertadores tiene otro nivel, tiene otra exigencia ya desde la fase de grupos, y River necesita un jugador un tanto más hecho. Y si bien es cierto que no sabemos si Agustín Saintana va a ser en definitiva el escogido, la realidad es que su 2023 en Defensa y Justicia ha sido lo suficientemente bueno como para que por lo menos desde River analicen la posibilidad de contratarlo. Después habrá que ver si el jugador no renueva contrato con el elenco de Florencio Varela y cuánto dinero podría llegar a salir su pase si es que finalmente prolonga su vínculo con Defensa y Justicia. Y vamos ahora a hablar de un delantero que ha sido nombrado en este receso, quizás un tanto a la pasada, porque el jugador tendría en principio el deseo de regresar a la Argentina. Y está claro que si un equipo como River le hace un ofrecimiento en concreto, el futbolista no lo rechazaría bajo ningún punto de vista. El jugador en cuestión que aparece en pantalla es Lautaro Díaz, delantero argentino que ha jugado este 2023 en Independiente del Valle y que ha tenido un rendimiento muy pero muy bueno en el conjunto ecuatoriano. La realidad es que acá en Argentina únicamente había estado en el ascenso, más precisamente había tenido un rendimiento bastante aceptable en Estudiantes de Buenos Aires. Como se sabe, Independiente del Valle es de seguir de cerca a jóvenes promesas en general de todo el fútbol sudamericano para explotarlas al máximo y así tener un nivel muy bueno posteriormente en el conjunto de Ecuador. En River, como dije en el caso de Alario, para contratar un centrodelantero en enero van a esperar a ver cómo se desarrollan
los atacantes en este semestre, porque seguramente sí venga un jugador ofensivo, pero en primera instancia sería un futbolista más parecido a Matías Suárez, que es el que acaba contrato el 31 de diciembre y casi seguro que no va a renovar, que en principio ir en búsqueda ha sido un centroatacante. Depende mucho del nivel de Borja y de Rondón, repito, si los atacantes extranjeros que hoy por hoy tiene River en el plantel tienen un nivel superior a lo esperado y logran en el momento en el cual les toca entrar dentro del campo de juego rendir con creces, la realidad es que no sabemos si River iría en busca de otro atacante, porque con Borja y Rondón como centroatacantes y con Solari y Colidio como jugadores ofensivos que van por afuera, tenés 4 delanteros que claramente estarían a la altura de las circunstancias. Pero repito, hasta ahora lo de Rondón ha sido más flojo que bueno y Borja debe volver a ganarse su lugar como titular, por lo que en River tienen que ir analizando la posibilidad de contraatacar otros delanteros centro. Y Lautaro Díaz, con 25 años, siendo argentino, es decir, no ocupa cupo, empieza a aparecer en la órbita. Seguramente lo analicen de acá hasta fin de año y después vean si es un jugador preparado para ponerse el manto sagrado. No va a ser sencilla una negociación porque Independiente del Valle es de vender a sus jugadores verdaderamente muy caro y siempre pretende hacerlo al fútbol europeo, pero en el caso de Lautaro Díaz, como es argentino y como ya dijimos que puede llegar a tener el deseo de regresar al país, de hecho no ha sido River el único que ha preguntado por él, a lo mejor se abre una puerta importante si es que River necesita un atacante en el siguiente mercado de pases. Y vamos ahora a hablar del último jugador de campo porque los otros dos que vienen después van a ser arqueros y posibles reemplazantes de Armani. El futbolista del que vamos a hablar ahora es Maximiliano Meza. Acaba contrato con Rayados de Monterrey el 31 de diciembre, por lo que ya podría negociar para irse libre con el pase en su poder a partir del primer día del año que viene, pero todavía está ahí a la espera, está viendo qué opciones le aparecen y quiere esperar a ver si el elenco mexicano le ofrece una buena renovación de contrato, algo que hasta el momento no ha sucedido, por lo que se puede decir que Meza, de cara al 2024, va a tener que firmar contrato con un nuevo equipo. Está claro que si vuelve a la Argentina, la primera opción que le debería aparecer, por lo menos en primera instancia, repito, es la de volver a Independiente, club en el cual ha tenido un rendimiento superador durante los años 2016 y 2019 y en el cual ha sido consagrado campeón de la Copa Sudamericana, siendo una de las figuras en aquella doble final contra Flamengo y posteriormente también en la Copa Surugabán, lo que le permitió al rojo alcanzar los 18 títulos internacionales. Meza ha sido uno de los mejores jugadores de Independiente en los últimos años y está en el top de las máximas ventas de la historia del club, ya que fue transferido en su momento por $15 millones. El futbolista ha tenido en general un buen rendimiento en este último tiempo. Después hay que esperar, en caso de venir a River, si tendría su lugar ocupado dentro del campo, porque como dije anteriormente en el caso de Joaquín Pereira, Meza es un mediocampista ofensivo y han llegado Manuel Lanzini y el Piti Martínez, y si los dos rinden correctamente, la realidad es que todo pareciera indicar que River no iría en búsqueda de otro volante en ese sector. También es cierto que tanto Lanzini como el Piti firmaron contratos hasta el año que viene, en el caso de Manuel hasta el 30 de julio y en el caso del Piti hasta el 31 de diciembre. Habrá que ver cómo son sus rendimientos individuales para saber si van a prolongarlos o si en definitiva sus vueltas a River son solamente pasos cortos, y en ese caso sí River debería ir en búsqueda de otro mediocampista ofensivo. Y en el caso de Meza hay que decir que si bien es verdad que quizás nunca ha sido una gran figura, ha tenido nivel suficiente como para ir al Mundial de Rusia 2018 y en general en los 3 equipos en los que ha estado a lo largo de su carrera, es decir, Gimnasia de La Plata, Independiente y ahora Rayados de Monterrey, ha tenido buenos rendimientos, ha sido un jugador bastante regular y por eso mismo ponerse la camiseta de River no sería nada complicado para este futbolista. Y como dije recién, los últimos 2 jugadores de esta lista son arqueros. El primero es Guido Herrera, guardameta de Talleres de Córdoba, que ha sido quizás uno de los arqueros más regulares en el último tiempo del fútbol argentino, ya con una edad avanzada, con experiencia internacional y en un equipo que generalmente juega bastante parecido a River, es decir, tiene características más ofensivas que defensivas, por lo que está acostumbrado a jugar en un conjunto el cual tiene una línea defensiva bastante adelantada. La principal razón por la cual empiezan a surgir nombres de arqueros es porque Armani termina contrato con River el 30 de junio del año que viene.
Si bien en el Millonario confían en las aptitudes de Ezequiel Centurión, el guardameta alternativo hoy por hoy del más grande, la realidad es que si se llega a ir Armani, vas a necesitar incorporar un arquero, porque la competencia en ese puesto es verdaderamente crucial, y después vemos si se lo gana Centurión o si se lo gana el portero que incorporás, pero sí o sí tenés que tener dos arqueros para pelear por el puesto. Por eso mismo en River están evaluando todas las situaciones posibles en caso de que Armani se termine yendo a fin de año, más allá de que todavía le quedarían 6 meses de contrato. Dependerá mucho de si puede o no volver a Colombia, es decir, Atlético Nacional, o si aparece un ofrecimiento fuerte de algún equipo, por ejemplo de los Estados Unidos, que es lo que se ha rumoreado en este receso. En caso de que Armani se vaya, ahí River, como dije, va a ir en búsqueda de un arquero, y mirando el fútbol local, Guido Herrera aparece entre los nombres más potables. Es cierto que tiene un contrato bastante prolongado con Talleres de Córdoba, precisamente hasta el 2026, por lo que no va a ser sencilla su incorporación. Pero hay que tener en cuenta que ya tiene más de 30 años, y si bien en general Andrés Fassi, que es la máxima autoridad del equipo cordobés, siempre se ha puesto muy firme a la hora de negociar con otros conjuntos argentinos, porque Talleres siempre pretende vender a sus máximas figuras al exterior. De hecho terminó haciéndolo con Diego Baloyes y Michael Santos en este pasado mercado al fútbol mexicano más precisamente, y de hecho tanto River como Boca preguntaron por los dos jugadores y los precios eran muy superadores a los que finalmente terminaron siendo transferidos los dos futbolistas al fútbol extranjero, y por eso mismo no será sencillo ir a incorporar a Guido Herrera. Dependerá también de la fuerza y la presión que pueda ejercer el propio jugador. Hay que tener en cuenta que si nos guiamos por la tabla de posiciones, es muy probable que Talleres de Córdoba juegue, al igual que River, la Copa Libertadores. No está confirmado lo del equipo cordobés porque deberá ser una buena campaña, pero aún así hay muchas posibilidades y eso podría obligar a que el arquero se quede. Habrá que esperar a ver qué lo sucede. En primera instancia se debe ir a Armani y después River ahí sí iría en búsqueda de otro guardameta. Y por último vamos a hablar del arquero que se ha mencionado que está jugando en el fútbol del exterior y que ha tenido un buen nivel en general en el fútbol argentino cuando le ha tocado vestir la camiseta de un conjunto de nuestro fútbol, que es Martín Campaña. Ya con 34 años y hoy priorizando lo económico porque está vistiendo la camiseta del Al Riyad de Arabia Saudita, está jugando en una de las ligas que económicamente más dinero entrega a los futbolistas en todo el mundo. La realidad es que parecería complicado que pueda volver. Sin embargo, su contrato acaba el 30 de junio y en general, cuando un futbolista se quiere ir de Arabia, lo consigue sin mucha dificultad. De hecho, el Piti Martínez terminó yéndose hace aproximadamente 2 semanas y con el Al Nassr no hubo ningún tipo de inconveniente. El jugador como su representante debieron obviamente prescindir del dinero que les quedaba de vínculo y el equipo en cuestión lo dejó salir sin ningún tipo de problema. Lo que puede favorecer la llegada de Campaña a River en caso de que sea el arquero escogido para reemplazar a Armani es que el futbolista tendría el deseo de regresar al país, teniendo en cuenta que Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de la selección uruguaya, le habría recomendado que ataje en el fútbol sudamericano como para que tenga más competitividad. La realidad es que el arquero de la selección uruguaya hoy por hoy es Sergio Rochet, que está atajando en el Inter de Porto Alegre, equipo que eliminó a River en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y en el caso de Campaña, si bien es verdad que puede llegar a tener un buen nivel en el fútbol árabe, la realidad también es que no nos vamos a enterar mucho si tiene un mal rendimiento o si tiene un pésimo nivel en el fútbol de Arabia. Más allá de todo lo que ha sucedido con las grandes figuras que han llegado, no se va a enterar absolutamente nadie. Por eso desde la dirección técnica del combinado Nacional Charrúa le han pedido como recomendación, porque está claro que no hay obligación ni mucho menos, que regrese al fútbol sudamericano. Campaña tuvo un buen nivel en su momento en Independiente, fue parte del mismo equipo de mesa, es decir, del conjunto que salió campeón de la Copa Sudamericana en el año 2017 y de la Suruga Ban en el 2018, y también formó parte de aquel equipo que quedó eliminado con River en los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese 2018. Es un arquero con muchas aptitudes y que si está en un buen rendimiento, sin lugar a dudas es de los mejores del fútbol sudamericano, pero hay que ver hoy por hoy cómo está su nivel. Con 34 años seguramente no esté en el mismo rendimiento que estuvo hace 5 temporadas cuando brillaba en Independiente, por lo que habrá que ver primero si el jugador tiene el deseo de volver, si le va a hacer caso a esta recomendación del cuerpo técnico de la selección uruguaya y después, una vez se vaya Franco Armani, si es el elegido para reemplazarlo. Si bien es verdad que acá di una lista de 10 posibles refuerzos, lo más probable es que en el siguiente mercado llegue como mucho 2 o 3 de esta lista de 10 jugadores. De hecho, la última vez que hice
una lista de 10 incorporaciones, justamente terminaron llegando 2 o 3, porque en esa lista había puesto al Piti Martínez, a Lanzini y a Sebastián Boselli, que terminaron siendo refuerzos de River. Después los otros 7 quedaron un poco en la nada como negociaciones que se hicieron o que se podían llegar a realizar, pero que finalmente no terminaron teniendo un final feliz con esos futbolistas siendo incorporaciones del más grande. Por eso mismo digo que River casi con seguridad va a entablar, no sé si negociaciones concretas y formales, pero mínimamente va a preguntar por estos 10 jugadores. La situación de cada uno de ellos es totalmente distinta porque dependerá mucho de si los ex quieren volver, de qué jugadores rindan o no del actual plantel de River y también en definitiva de qué elección va a tomar la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico de cara al mercado de pases que va a estar comenzando en enero del 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.